y en medio de todas las circunstancias poder saber y declarar que Dios es bueno. Amén. Dígale a su corazón: Dios es bueno. A veces tenemos que recordarnos la bondad de Dios en medio de las dificultades y de las luchas. A veces pudiésemos llegar a pensar que Dios no es bueno, y una de las cosas con las que el enemigo más va a tentar nuestra fe va a ser en el área de ponernos de alguna manera la duda en nuestro corazón de si Dios nos ama. Por eso la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Eso significa que de principio a fin Dios tiene control de nuestras vidas. Amén. Aunque a veces pareciera que nuestros resultados, o en lo que de alguna manera pudiésemos decir está siendo nuestro balance, quizás para muchos de nosotros, avanzado ya estos 8 meses del año 2019, en el que hemos declarado de tantas maneras, ¿verdad?, que estamos llamados a acampar en las promesas de Dios. Quizás los resultados que hemos tenido hasta ahora no son los que nuestro corazón pudiesen estar anhelando, mas no significa que no sean lo que Dios en su misericordia ha provisto en su bien para nosotros. Son dos maneras en las que tenemos que entender muchas veces las cosas que nos pasan. Pero quizás hoy quiero traer un mensaje que hable a nuestro corazón. Vuelvo, insisto, habiendo pasado 8 meses en los que quizás ya estamos por ahí oliendo natilla, pasteles, ¿verdad? Ahorita por ahí comienzan los medios radiales y impresos, televisivos, a meternos la urgencia de que viene la Navidad y vienen un montón de cosas. Y para muchos de nosotros en el corazón eso, antes que alegrarnos, nos carga, porque empezamos a pensar: wow, la Navidad, todo lo que la Navidad significa, ¿verdad? Vista no desde la dimensión bíblica de Dios, sino vista desde el afán y el corazón del hombre. Porque cuando la Navidad es vista y es interpretada desde los ojos de Dios, nada debería cargarnos, nada debería producir preocupación. Al contrario, deberíamos sentirnos tremendamente felices de poder decirle al mundo, aun aquellos que se niegan a reconocer a Cristo, que Cristo reina sobre ellos. Usted puede ser el más ateo del mundo, usted puede no creer en Dios, usted puede ser el que más niega a Dios, pero usted vive en un tiempo de la historia marcada por el nacimiento de Hijo de Dios. Así pongan antes de nuestra era, porque el hombre se ha imaginado de alguna manera que colocando ese eufemismo, es decir, llamar de otra manera lo que es lo mismo, y entonces no dice antes de Cristo, después de Cristo, porque no aceptan el nacimiento de Cristo, sino dicen antes de nuestra era y después de nuestra era. Yo les digo, esa es la misma loca pero peinada. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que parte la era? Cristo. Así no lo quieren reconocer. Así no lo quieran, así. O sea, ¿qué es lo que hace nuestra era y la era pasada? El nacimiento de Cristo. Entonces, estamos signados en el tiempo que vivimos por el nacimiento de Jesucristo. Amén. Eso debiera haber suscitado un aplauso. Porque vivimos en los tiempos de Dios. No vivimos en los tiempos que signa el hombre, sino en los tiempos de Dios. Pero, ¿cómo traer a nuestro corazón certeza cuando, insisto, en medio de todo lo que Dios ha dicho de promesa, de palabra, de hablemos de fe, de hablemos de esperanza, de estar seguro que los tiempos que vienen hacia el futuro, por más inciertos que parezcan, Dios ya los tiene en su mano y que nada se escapa de su soberanía? ¿Cómo poder entender que en medio de lo que Dios está hablando a nuestro corazón, también nosotros necesitamos hacer una parte? Y de esa parte es de la que yo quiero hablarte en esta mañana. La gran parte que Dios hizo para tu salvación está completa. Tú no tienes que añadir nada, no hay obras, no hay pago, no hay nada que tú tengas que hacer por tu salvación. Es más, yo no sé si esto sea una buena nueva para ti, pero tu salvación nadie te la puede quitar. Amén. Amén. Nadie te la puede quitar. O sea, es tan buena que ni tú mismo te la puedes quitar. Así es. Es tan buena, está tan bien hecha, está tan bien asegurada, está tan bien elaborada,
que no hay manera que ni tú mismo y tu torpeza la puedan de alguna manera estropear. Porque imagina esto. Yo sé que esto tropieza la teología de un poco de religiosos diabólicos que tienen a Cristo metido en su mente, pero para oprimir a otros, no para traerles libertad. Pero imagina esto: si la obra perfecta de Cristo, su encarnación, la obra del Espíritu Santo, de haber metido un óvulo y fecundarlo en el vientre de María, que ya de por sí esa es una obra que recibimos por fe, ¿o no? Pura fe. Pero imagínate si semejante obra en la voluntad del Padre, que de tal manera te amó que extendió su misericordia sobre ti y prolongó su misericordia y encarna a su Hijo Jesucristo, y el mismo Jesucristo acepta esa designación, viene, se encarna y vive y padece por ti y por mí. Y después de que la Trinidad, el Dios uno, perfecto, santo, sublime, amoroso, misericordioso y todos los osos que tú le quieras poner a Dios, pudiese dejar, escucha esto, pudiese dejar a la necedad de tu corazón y el mío algo tan valioso como nuestra salvación. Yo no sé en qué cabeza les cabe eso. O sea, no. Pero ¿sabes qué es eso? Diga, torpeza del hombre. Es la torpeza agregada a un ingrediente fatal para tu vida y la mía, que es la soberbia. Claro, porque nosotros queremos decirle a Dios que nosotros podemos añadir a su obra perfecta una parte. Claro, nos gusta sentirnos parte de, para ganar nosotros importancia. Pero resulta que la Biblia dice todo lo contrario, que nosotros tenemos que menguar, que nosotros tenemos que morir para que Él crezca en nosotros. Y la única manera en la que Él va a crecer perfectamente en ti es que tú le reconozcas que Él es el único que puede salvarte. Amén. Que no hay nada en ti que te pueda salvar. Ni aún uno puede hacer lo bueno. Entonces, de lo que se trata es que podamos entender que la encarnación y el misterio de Cristo, de ese Dios eterno que se metió en el tiempo finito para vivir un tiempo entre nosotros, tabernacular, hacer su casa entre nosotros. Pero ¿cuál fue el mensaje profundo de esa encarnación? Porque además que nos enternezcamos en la Navidad con ver el pesebre, me encantan los pesebres, hay gente que no le gusta el pesebre y lo demoniza, están locos, porque están demonizando a Dios. Yo no adoro eso, pero acuérdense que la Biblia está llena de imágenes simbólicas que recuerdan a Dios. Y pondrás piedras en este lugar, el mismo Dios, ¿eh? ¿Están conmigo aquí? Amén. Para que cuando pases, usted está escuchando en esta mañana, y tus hijos que no saben lo que yo hice con ustedes, vean esas piedras, pregunten, ¿y esas piedras qué carrizos son? Eran para testimonio. ¿Están conmigo aquí? Amén. Y que ese testimonio llevara a adorar a Dios. Eso es diferente. Ahora luego, cuando yo hago un símbolo de lo que significa lo que la narrativa del Evangelio nos dice, que entre otras cosas está más llena de humanismo que de Evangelio y de Biblia en realidad. Pero bueno, se recrea la historia, Jesús nace, un pesebre, en fin, todo eso. Yo lo que le estoy diciendo a las generaciones que vienen es que algo ocurrió un día en la historia de esta humanidad que la cambió para siempre. Claro, y les estoy recordando que Cristo nació para que la humanidad pudiera ser redimida. Y tienes que entender eso. Tienes que sacarte de la cabeza ese montón de estupideces que la religión le ha metido a la gente en el alma. Y dan la vida por eso. Y mataron a Jesús por eso. Por eso Jesús les dijo, ustedes me quieren matar porque yo les digo la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Lo que Jesús les decía era que tenían una religión vacía, sin sentido, que había hecho al hombre más miserable de lo que el pecado lo había hecho. Porque si el pecado te hace miserable, la religión te hace todavía más. Entonces, de lo que se trata es del rey de los burros. Diga conmigo, el rey de los burros. ¿Cuántos queremos ser el rey de los burros? Al final usted va a gritar que usted. Venga conmigo a la Biblia, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 1.
Marcos capítulo 11, versículo 1. El rey de los burros. Amén. Jesús y sus discípulos fueron al monte de los olivos, cerca de los pueblos de Betfagé y Betania y de la ciudad de Jerusalén. Allí Jesús dijo a dos de sus discípulos: vayan a ese pueblo que se ve desde aquí. Tan pronto como entren, van a encontrar un burro atado, que nunca ha sido montado. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo están desatando, respondan: el Señor lo necesita y pronto lo devolverá. Los discípulos fueron al pueblo, allí encontraron un burro atado en la calle y lo desataron. Algunas personas que estaban allí les preguntaron: ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan el burro? Los discípulos contestaron lo que Jesús les había dicho, y entonces aquellos los dejaron ir. Luego pusieron sus mantos sobre el burro, lo llevaron a donde estaba Jesús, y Jesús se montó sobre él. Mucha gente empezó a extender sus mantos sobre el camino por donde iba a pasar Jesús. Algunos cortaban ramas de los árboles del campo y también las ponían en el suelo como alfombra. Y toda la gente, tanto la que iba de Jesús como la que iba detrás, gritaba: sálvanos, bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Que Dios bendiga el futuro reinado de nuestro antepasado David. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Amén. Es una historia fantástica y el protagonista de esta historia es un burro que no tiene nombre, pero que puede ser cualquiera de nosotros, ¿verdad? Indeterminado, ¿cierto? Indeterminado. Veo algunas caras de no agrado, pero gloria al Señor. El Señor Jesús está preparando su entrada triunfal a Jerusalén, la anunciación del misterio divino que por fin acusa el tiempo de los tiempos y dice: la hora ha llegado, ¿sí? Empezará el reloj a correr ya contra todo sentido, porque los tiempos en los que Jesús va a ser llevado a la cruz están próximos a cumplirse. Poder entender, vuelvo, insisto, como lo dije hace un ratito, el misterio de la encarnación de Cristo solo es entendible en la medida de que tú sepas cuánto Dios te ama. En la medida en que tú profundices en esa verdad en tu vida, tú vas a poder entender que el misterio de la encarnación, más que poder dimensionarlo cognitiva, intelectualmente, se discierne con el corazón. Porque solo quien es capaz de amar profundamente puede entender el amor. ¿Usted ha amado profundamente? ¿Usted ha amado? Creo que aquí en la iglesia no escuché estar dormido y amén, o les ha ido tan mal que no quieren ni recordar la experiencia. Fíjese que a Dios le ha ido mal, pero Él sigue amándonos todos los días. A pesar de las experiencias que en el corazón de Dios, permítame usar esa expresión, pudiera causar dolor por amarnos a nosotros, su amor sobre nuestras vidas se renueva todos los días. El misterio de este mensaje en esta mañana está justamente de alguna manera ilustrado en cuál puede ser esa realidad de nuestra vida que nos neguemos a entregar a Jesús. Esta historia usted la puede encontrar en todos los evangelios, es decir, que es tan real, es tan contundente, ocurrió que cada evangelista la narra con sus particularidades, pero usted lo encuentra en los 4 evangelios. O sea, es decir, fue tan profunda la experiencia que la comunidad de creyentes vivió en torno a eso que ocurrió, que ninguno pudo dejar de pasar por alto que Jesús tomó un burro para entrar en Jerusalén. O sea, no se les olvidó a ninguno, quedó en su corazón tan sellada esa verdad que alguno de los evangelistas evocará, por ejemplo, que Zacarías 9:9 va a decir que en un burro entrará sentado el Salvador del mundo. Algunos evocarán esa promesa para decir: se está cumpliendo justo la palabra de Dios en este tiempo. Y a propósito de cumplimientos de tiempo, por eso yo soy uno de los que camina creyendo que
Los tiempos de Dios están perfectamente cumplidos. Por eso nosotros vivimos un tiempo de plenitud de la gracia, en la que la gracia tiene que ser anunciada a diestra y a siniestra, porque donde abundó el pecado, la gracia tiene que sobreabundar. Es decir, que nuestro mensaje teórico, práctico, evangelístico, tiene que ser la salvación del reino de los cielos anunciado en la persona de Jesús y multiplicado a través de la vida de cada uno de nosotros. Somos multiplicadores de ese mensaje de la gracia de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos tener la capacidad para entregarle a Dios aquello que pudiese costar? Esta es una historia con una narrativa preciosa, porque empezando por la orden que Jesús le da a 2 de sus discípulos: vayan, entren, tomen lo que está ahí, y si alguien les pregunta, díganle, el maestro lo ha necesitado y lo mandó a buscar. Para que usted pueda entender la magnitud de lo que ocurre, es como que yo de alguna manera le dijera a usted en esta hora: mire, vaya allá a la esquina a la vuelta, ahí hay una camioneta parqueada, ¿cierto? Último modelo, porque el burro no lo había montado nadie, ¿verdad? 0 kilómetros era el burro, ¿verdad? Era un burro de paquete, ¿cierto? Nuevecito, de paquete, para aquellos que les gusta darle a Dios las cosas de cualquier manera y de cualquier forma. Mensaje a pie de página. Un burro de paquete, o sea, nadie lo había montado, ni su dueño. Yo empiezo por preguntarte en esta mañana: ¿cuántas de las cosas que tú quieres comprarte y estrenarte se las darías a otro para que la estrene? Tu carro nuevo, por ejemplo. Que te vayan a entregar tu carro nuevo y tú se lo entregues a alguien para que lo saque, lo estrene y se quede con él un mes y te lo devuelva al mes, por ejemplo. No hay muchos amenes, pero bueno, la palabra es por fe, ¿verdad? Y muchos de nosotros los cristianos tenemos una dificultad en crecer a esa magnitud. Luchamos con el tema de darle a Dios. Tenemos en nuestro corazón una lucha con eso, porque consideramos que lo que tenemos es nuestro, y que si alguien llega de parte de Dios a decir: no es que Dios te dijo que hagas tal cosa, lo que primero surge en nuestro corazón es la duda, la incredulidad. Pero pareciera que los dueños, porque nadie que no es dueño no reclama: ¿para dónde vas a llevarte lo mío? ¿Cierto? Entonces, si usted mira los otros evangelios, usted encuentra relacionado que los dueños dicen: ajá, ¿y para dónde vas tú con mi burro? Y la respuesta es: el Señor lo necesita. ¿Cuántos de nosotros podríamos ser ese dueño que frente a un llamado y a una palabra de Dios podamos con la misma disposición entregarle a Dios lo que nos está pidiendo? Muchos llevamos esperando un cumplimiento de Dios, una promesa en este año. Muchos llevamos 8 meses pidiéndole a Dios: Señor, manifiéstate, Señor, me has prometido, Señor, tú dijiste, Señor, yo creo. Y qué bueno que reclames las promesas de Dios, pero ¿cómo estás de cumplimiento con tus promesas hacia Dios? ¿Cómo vamos con eso? Y dice la Escritura que estos 2 discípulos van, escuchen, es como que, no sé, vuelvo, insisto, yo le diga: Ale, sácame la cartera a Osvaldo, toma todo lo que está ahí y ponlo aquí en el reino de los cielos. Y además, quítale las tarjetas, quítale todo, desembolsalo y dalo para el Señor. Usted lo entiende, es así lo que está ocurriendo ahí. Se lo tengo que poner en el lenguaje de nuestros días para que lo entiendan, pero es igual. O sea, los discípulos van y obedecen. A ellos no les importa, porque ya han ido aprendiendo que el Señor da órdenes aparentemente descabelladas, pero que siempre dan grandes resultados. Y muchos de nosotros no hemos aprendido esa sencilla pero profunda verdad. Que Dios ha estado dándote a lo largo de este año muchas palabras a tu vida, y no has visto y no has recogido lo que Dios quiere darte, porque has decidido hacer las cosas a tu manera. Y sigues creyendo que tú engañas es al pastor, o que tú engañas. No, tú no me engañas a mí, ni yo te puedo engañar a ti. Nosotros le respondemos directamente ¿a quién? A Dios. Señor, toda mi vida es tuya, todo lo que yo soy es tuyo, pero ¿cuántas cosas Dios no te ha estado pidiendo que tú no has sido capaz de entregarse?
porque priman tus intereses, porque priman tus emociones, porque prima es que el que ahora no puedo. ¿Tú te imaginas el dueño del burro? Bueno, dile al Señor, pero que mañana. Que con todo gusto, dile que sí. Muchos de nosotros somos así. Sí, 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 Señor. Sí, 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 Señor. Pero atrás tenemos la mano doblada así. Diga, Señor, yo amo a mi pastor. El rey de los burros. Pareciera que a veces las cosas pequeñas que le podemos dar a Dios no tuvieran relevancia. Pero yo te voy a decir una palabra poderosa en esta mañana y quizás será la más importante que te voy a dar hoy. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Aleluya. Amén. Santo. Tú y yo a veces vamos a tener, escúchame, dificultades. Y en este momento, tú sabes, comienzan las nalgas a fastidiarse. Quieres ir a orinar, te da urgencia de todo, porque tu carne no quiere oír lo que Dios te tiene que decir en esta mañana. Yo te invito a que le digas, ¡carne! Sujétate. Cállate, escucha. Claro, porque vuelvo y te insisto, son cosas que determinan para tu vida y para la mía bendición de Dios. Yo vengo a traerte una palabra de bendición de Dios para ti. Tú decides si la tomas o la dejas correr. Pero los protagonistas de esta historia determinan en su corazón creerle a Dios en todas las vías. Unos discípulos que reciben unas órdenes, pero también unos dueños, tenedores, que deciden cumplir esas órdenes. ¿Cómo entender que Dios a lo largo de este año le ha estado dando a esta iglesia? Si tú estás aquí, tú eres parte de esta iglesia en esta mañana, entonces esta palabra es para ti. Amén. Que Dios te ha estado diciendo y determinando, mira, Dios necesita que tú le entregues algo que parece que no es racional, que parece que no es poco, no es mucho, porque a veces creemos que, por ejemplo, yo no te estoy hablando solo de dinero, que tu servicio a Dios pareciera que muchas veces es poco. Pero es que yo puedo dejar de algo, porque eso para Dios no, al final no importa. Es todas las dimensiones de lo que en tu vida tú puedes darle a Dios. Que no todo es dinero. Mío es el oro, mío es la plata. O sea, el Señor no tiene problemas con eso. Es que el dueño de todo no tiene por qué con el administrador empezar a tomar decisiones de si puede o no puede hacer. Usted recuerda la parábola de los viñadores. Unos llegaron a una hora, unos llegaron a otra hora, otra hora, otra hora. ¿Y cuándo le quisieron al Señor reclamar? Que por qué Él estaba manejando lo que estaba manejando, la manera como lo estaba haciendo. Él le dijo, o sea, en Costeñol, no lo puedo decir, mi versión es muy fuerte, pero el Señor les dijo algo como así. O sea, y a ustedes, como que, ¿por qué les importa? ¿Verdad? Si todo cariñoso el Señor. Lo que yo haga con lo mío. Es decir, si el pastor Jorge, si ahora lo que él tiene, dice, pastor, mira, esto que tengo aquí es tuyo, vete a almorzar ahora que salgas. Nadie se puede meter en eso. Y Yuri se le puede coser el hígado. Pero tiene que callarse. Claro, claro. Así es. Claro. Se le puede encebollar. Que Jorge le dice, ponle ajito para que te coja sabor. ¿Usted sabe cuántas cosas yo hago que no provocan precisamente alegría? Pero yo las hago. Es que yo no estoy aquí para complacer al hombre, yo estoy aquí para complacer a Dios. Cuésteme lo que me cueste. Y me ha costado bastante. Pero como el mismo salmista David en un momento de su vida, para parar una obra de alguna manera estruendosa que había venido sobre ellos para destruirlo, digo, no le daré al Señor sacrificio que no me cueste. Y es que a veces creemos que darle a Dios va a ser muy cómodo,
Vuelvo, insisto, y volvamos al rey de los burros. Y usted al final va a saber por qué ese burro terminó convertido en rey, si es que ya no lo intuye. ¿Cómo poder entender que un burro que está siendo preparado, que está siendo como cuando usted tiene una, no sé, algo guardado ahí, el Señor va y te dice, quiero que me entregues eso? ¿Usted sabe cuántas veces el Señor me ha dicho eso a mí? No. Y Señor, pero es que quiero que a empezar por donde estamos hoy reunidos. Cuando el Señor me dijo, dámelo, Señor, mañana, no hoy. Espérame 15 días, no es hoy. Y Dios va progresivamente en tu corazón estableciendo lo que es su voluntad. Y quizás tú puedes tener una idea de lo que Dios va a hacer en tu vida. Mira, hoy tú ya en tu vida puedes pensar, bueno, es que yo quiero, no sé, tener mi propio negocito, como a veces decimos, ¿no? Y Dios está pensando es que tu propio negocito no sea un negocito, sino una multinacional. Amén. Pero como hay tanta poquedad en nuestro corazón y tanta terquedad y hay tanta necedad en nuestro corazón, pensamos entonces desde nuestra dimensión y no desde la abundancia de Dios. Como nosotros somos tan duros, tan tuercas, entonces reflexionamos a Dios desde nuestra mentalidad. Y decimos, no, Dios no me puede dar mucho, pero ¿sabes por qué Dios crees tú que no te puede dar mucho? Porque tú no le das a Dios nada. O lo que le das no es lo que Él ha puesto en tu corazón que le des. Y este es un mensaje glorioso hoy, aunque no haya muchos amenes, pero el cielo está regocijado. El cielo está de fiesta en esta mañana, yo quiero que tú sepas. Por eso me vestí de gala hoy. Yo dije, es que la palabra que yo voy a llevar tiene que ir bien presentada. Porque mira, la pregunta, si yo pudiera hacer una entrevista con la historia, a mí me gustaría entrevistar al dueño de ese burro. Yo estoy seguro que me lo voy a encontrar en el cielo. Sí, claro. Sí, claro. Es que a veces creemos que en el cielo solo va a estar Abraham, Isaac y Jacob. Sáquese de la cabeza eso, que usted también va a estar. ¿Ah? Y yo le voy a preguntar al Señor, si Él me lo permite, Señor, ¿dónde está el dueño de ese libro? Vale la pena hablar con Él. Como yo soy periodista y comunicador social, voy a falsear una entrevista con el dueño de ese libro. Una de las cosas que yo quisiera preguntar, oye, ven acá, ¿será que alguna vez tú soñaste con que esa promesa que estaba, que un burro cargaría al rey de Israel, tú la podías hacer realidad en tu vida? ¿Usted no piensa en eso? Mira, hay promesas que fueron dadas hace cientos de años, pero que están esperando vidas que las crean para que se manifiesten. Y yo no necesito aquí voltear los ojos a decirte que esto es una profecía, pero te estoy dando una. Amén. Hay cumplimientos de promesas que están a un checklist, es decir, que tú obedezcas. Yo le preguntaría, ven acá, ¿tú por qué no dejaste que ese burro lo usara nadie? Que estaba aquí, estaba esperando para que lo usara. ¿Será que tuviste un sueño, te habían predicado la mañana anterior? ¿Cómo fue eso que tú? O sea, mire, es para el Señor, llévatelo. ¿Cuántos de nosotros podríamos tener esa misma capacidad? Porque, escúchame, yo prefiero lidiar con eso a lo otro. Lo otro es que él supiera quién era el Señor y que conociéndolo, él supo responder a lo que el Señor le estaba demandando. Entonces, eso para nosotros sería terrible. Porque ¿cuántos de nosotros conocemos al Señor aquí? No les escuché. ¿Cuántos de nosotros conocemos al Señor aquí? Entonces, si conocemos al Señor,
palabra es para todos nosotros. Pregunta suelta: ¿a cuántos de nosotros el Señor nos mandó a pedir algo que le hemos dicho al Señor, mamola? Entonces yo me prefiero quedar con la otra parte, que el hombre estaba como tú sabes, se levantó esa buena mañana con mucha disposición y la palabra le cayó así y él la arrebató, como muchos en esta mañana. Y entre otras cosas le preguntaría: ¿tú pensabas que el Señor te lo iba a devolver? Porque el Señor lo que te pide te lo devuelve glorificado. Escúchame, ese burro nunca volvió a ser el mismo burro que se fue. ¿Aló? Ese burro se fue siendo un burro, pero regresó siendo un burro rey. Escúchame, no era un caballo, ni era un corcel. No, era un burro. Un burro. Pero los que sembraron con lágrimas, yo me imagino que ese burrito iba, lo cargué. Ni un caballo lo pudo llevar y yo lo cargué. Alabado sea el Señor. Y tienes que entender lo que esta mañana el Señor te está diciendo, porque has perdido demasiado tiempo pensando es que ahora soy burro, cuando sea caballo. De pronto en la mitad quedas convertido en salchicha, ¿viste? Tú tienes que disponerte como estás a servirle al Señor y a darle lo mejor al Señor y hacer para el Señor lo que Él te está pidiendo ahora. Y esos son los grandes problemas que los religiosos tienen, porque tú sabes que hubiera dicho un religioso: no, pero espérate, un rey en un burro, esa cosa nunca. Un rey en un burro no. Los reyes se montan aquí. Tú sabes el poco de porquería que comienzan a hablar, porque Dios dice en su palabra que los reyes van en burro. No, en caballo. Pero el Rey de los Reyes mandó a pedir un burro. Yo me imagino. Espérate, que si la gloria para el burro era grande, la del dueño, no, ya te cuento de ahí en adelante. Es como cuando tú coges el burrito azul, vamos para la unción. ¿O no es así? Va, que yo me los llevo y te cargas estos burrenos que están por aquí. Pero mientras tú eres fiel al Señor en el burrito azul, Él te está preparando un corset. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Mira, y tú podrás entender que, vuelvo y te insisto, como muchas veces digo, poner esta historia en colores es que tú entiendas que tú tienes que quitarle a tu corazón una tristeza de darle a Dios, la murmuración de darle a Dios. Tú tienes que quitar eso de tu vida, porque yo no me imagino al dueño del burro diciendo: claro, porque como es el Señor, abusador es lo que es, y que Dios, tú estás maldiciendo su semilla. Y hay un montón de gente así. Aquí en la unción no, pero por otro lado. Aquí yo sirviendo cuando yo debería estar haciendo plata, manejando mi casa y ganándome mi carita. Y tiran. O aquí que voy a hacer aseo, esto como sea, que quede ahí. Al final esto no es. Pero aquel que es: Señor, esta es tu
casa, esto está lleno de telarañas, sucio, me parece que aquí nadie estuviera doliente. Y vas limpiando, y vas viendo, y vas diciendo, entonces yo sé qué lindo como tú cuidas mi casa. Entonces cuando tú cuidas mi casa, en tu casa no va a faltar absolutamente nada. Escucha, es la lógica del reino. Cuando el profeta le dijo a aquella mujer viuda, le dijo, hazme a mí primero. Yo te he enseñado, no, ese principio de dame a mí primero, no, olvídalo. No, y nos dan, a mí no me importa que hablen de mí. El Señor cada día me pone más joven, no sé qué está haciendo el Señor conmigo, pero sigan hablando de mí. Pero lo que les quiero decir es que mientras tú obedeces a Dios y tú pones a Dios primero, Él se va a encargar de glorificarse en tu vida. Y entonces la harina ni el aceite va a escasear durante el tiempo de prueba. No va a escasear. Él se glorificará en ti. Y entonces, vuelvo y te insisto, los que sembraron con lágrimas regresarán con las manos llenas de semillas, dando gritos de victoria, glorificando a Dios, porque Él cumple sus promesas. Tú tienes que entenderlo, Él cumple sus promesas. He aquí que entrará por tus puertas el Hijo de Dios montado en un burro. Pareciera insignificante el burro en esta historia. 400 o 500 años pasaron para que un corazón, uno, ¿están conmigo aquí? Uno, que no te estoy hablando ni de 10,000 ni de uno, le creyó a Dios e hizo posible la promesa de Dios. En esta iglesia necesitamos que esos unos se multipliquen. Que tú empieces a salir de esa zona de comodidad, de esa zona de estancamiento y rompas ya ese molde. La quejabanza, la quejadera, la murmuración, la jodedera, la panqueta, eso ya. Dile que tiene la ollata, güey. En el último mensaje que compartí, que titulé Sembrados, pero no en poteas, se lo perdieron el miércoles. Eso estuvo buenísimo. Me cuentan que algunos fueron al hospital a rodilleras y cosas, pero bueno, no sé, la cosa estaba buena. Pero lo que le quiero decir es que usted tiene que estar plantado en la casa del Señor. Cuando usted está plantado en la casa de Jehová, la palabra de Dios en usted encuentra un terreno donde fructificar. Y entonces usted es frondoso y usted da su fruto a su tiempo. ¿Y cuántos queremos vivir en esta verdad? Que todo lo que hagas prospere. Oh, qué tremenda bendición. Y no necesito pararme aquí a darte una profecía. Necesito aquí pararme a decirte una palabra. Obedece a Dios. Plántate en la casa de Dios. Aliméntate del río de Dios. Métete en su presencia. Cumple su palabra. Y todo lo que hagas prosperará. ¿Tú me estás escuchando? Todo. No va a prosperar una cosa u otra. Todo lo que tú hagas va a prosperar. Hay una historia con la que quiero terminar en esta mañana, ilustrándote un poco lo que es este mensaje. Es una historia preciosa, la escuché hace unos días atrás, justamente compartiendo un tiempo de reflexión con algunas personas, y trata de 3 árboles pequeñitos que fueron plantados en lo alto de una colina. Esos 3 árboles estaban juntos allí, sembraditos. Eran unos robles pequeñitos. Y comenzaron entre ellos, así como los árboles hablan. Usted sabe que los árboles hablan. Usted, ¿por qué me mira así? Los árboles hablan. La Biblia dice, claro, que la naturaleza le habla a la naturaleza. Hasta donde yo sé, los árboles son naturaleza, ¿cierto? Entonces ellos se hablan entre ellos y le dicen, ¿ya viste la majestuosidad de Dios hoy? Sí, gloria a Dios. Mientras tú y yo nos levantamos este día y estos problemas. Y los árboles saben que están haciendo
diciendo: gloria al Señor, bendito el Señor. Y los pájaros por allá dicen: gloria a Dios. De algún lado saldrá el arroz, de algún lado saldrá el grano de maíz. La misericordia de Dios los alimenta. Y tú te levantas: yo voy a comer este día, y qué voy a hacer con este día, y esta llevadera, y esta fregadera, y esta cosa. Pero la naturaleza le dice al otro día: confía en Jehová. Entonces esos árboles estaban hablando entre ellos, como dice la palabra. Entonces uno de ellos me dijo: cuando yo sea grande, mirando hacia un arroyuelo que corría, dijo: quiero que me pongan en ese arroyo y me hagan un gran barco, porque quiero surcar los mares y que sobre mí navegue el rey más grande de la tierra. Ay, los otros le dijeron: ay, qué sueño tan malo. Y otro le dijo: no, mi sueño es, mirando hacia los reinos que habían, ser el cofre más grande en el que se hayan puesto los tesoros más grandes de la tierra, y que todo el mundo venga a ver ese cofre porque contiene los tesoros más grandes. Y los dos: ¡ay, qué sueño tan bueno acá! Y el otro, mirando hacia la pradera, vio a mucha gente padecer: hombres, mujeres, niños, pobrecidos, enfermos. Dijo: no, yo no quiero nunca irme de esta colina, pero sí quiero ser un árbol que se levante sobre las alturas, que sea muy grande, donde la gente pueda venir y encontrar algo de reposo. Creo que ahí me voy a sentir yo glorificado. Y pasaron los años y ellos seguían sobre sus sueños hablando, hasta que un día subieron a esa colina 3 leñadores. Llegó el primero de ellos y se acercó al primer árbol. ¿Recuerdan? El que quería hacer un gran barco. Y lo miró, lo detalló y dijo: buena madera para lo que quiero hacer para el mar. Y este se alegró en su corazón y dijo: ¡ah! Se lo lleva, así como se llevan los árboles, usted sabe, cuando los cortan. Y luego llegó el otro y miró al otro y le dijo: buena madera, buen tallado. Sí, Señor, de aquí voy a sacar una buena obra en talladura. Y digo: ¡ay, coronel! Me van a tallar, voy a hacer ese lindo cofre que quiero. Sí. Llegó el tercer leñador y miró al tercer árbol. ¿Recuerdan? El que quería quedarse ahí. Y ¡suaz! De un solo hachazo se lo llevó. Y le digo: ni fu ni fa, pero al fin ni para que lo que va a hacer sirve cualquier cosa. Y el árbol se entristeció y dijo: ¡ay, mi sueño! Ahí se fue. Al final, ¿qué tal está la historia? Se las termino en el próximo mensaje. ¿No? Ustedes sí son chismosos. ¿Cómo les interesa la vida de otra gente? Y resulta que el que había querido ser un gran barco terminó en un astillero construido, no como un gran barco, pero sí como una barca en la que se iban a montar pescadores y que iban a ganar en el día a día con su pesca, su salario. Se sintió entristecido y dijo: nunca voy a poder llevar al rey que quería llevar. Me tocaron estos sucios pescadores, todo el día viendo pescado, cargando redes sucias, mejor dicho. Y vivía frustrado pensando que sus sueños nunca se cumplirían ya. Mas un día, estando a la orilla, un ganadero le dijo al dueño de esa barca que se le acercara, porque tenían que ir al otro. Bueno, y entonces, en medio de la tormenta que se desató yendo al otro lado, escucha, aquella barca vio venir entre las olas embravecidas y el viento a uno que caminaba por el medio de ellos. Pero no era un barco, era una persona. Y adivina quién era: el Rey de Reyes y Señor de Señores.
aleluya. Y entonces tú sabes, cuando lo vio montarse sobre sí y calmar las olas y la tempestad, ¿sabes qué hizo esa barca? Adoró al rey. Dijo, oh Señor, lo hiciste posible. No cargué a cualquier rey, sino que sobre mí se montó el rey de la eternidad, el rey del rey. Y sabes qué, Señor. Espérate que se pone mejor la historia. Aquel que soñaba con ser un cofre, cuando llegó al taller de aquel carpintero y lo empezaron a tallar, se decía para sí, ay, pero esto no tiene cara de cofre, esto parece una pesebrera. Ay, o sea que aquí lo que voy a recibir es bueno. Nadie me va a querer venir a ver. ¿Quién quiere venir a ver una pesebrera maloliente? ¿Qué tesoros hay en una? Puras tesoros de vaca, de burro, tú sabes. Tú sabes. Lo tallaron y lo convirtieron en una pesebrera y lo pusieron en un establo. Pero un día sobre aquel resplandeció una luz especial. Empezó a ver que se abrían unas puertas y entraban montados sobre un burro una mujer. Digo, no, semejante reyes vinieron a ver. Háganme. Pero entonces lo mejor empezó a ocurrir. Aquella mujer empezó a tener dolores de parto. Y aquel esposo desesperado buscando dónde ponerlo, vio aquella pesebrera, como pudo la limpió, puso paja limpia en lo que podía haber paja limpia y dispuso allí un lugar para que pudieran hacer el mejor tesoro que ha podido venir sobre la tierra, el Hijo de Dios. ¿Tú me estás escuchando? Entonces, aquel árbol que había soñado con contener el mejor tesoro del mundo, no había tenido el mejor tesoro del mundo, sino que no había en el mundo un tesoro mejor que aquel que él estaba conteniendo. Sintió de refugio aquel lugar en el que él soñaba que ya no había oportunidad para que sus sueños se cumplieran. Pero falta uno. Ese sí se los dejo para la próxima. Y ese último sí que la cosa lo cortaron, lo hicieron unos leños y lo arrumaron en un frío taller de un ejército romano. Y ahí pasó mucho tiempo, olvidado, recordaba en medio del dolor de ese aparente olvido los sueños que había tenido de grandeza. ¿Usted lo recuerda? ¿Qué quería hacer? ¿Usted lo recuerda? Un árbol grande, que pudiera dar cobertura a aquellos. Y una mañana cualquiera, en medio del ruido que afuera en la ciudad se escuchaba, unos soldados lo tomaron, lo regresaron a aquella colina y lo levantaron. Y en derredor, escúchame, seguía viendo el mismo panorama. Gente sufriendo, gente llorando, gente desesperanzada. Pero se veía a sí mismo y decía, ahora sí que menos. ¿Cierto? ¿Cómo? Si a mí no para cumplir el mejor de los propósitos. Y en un momento determinado sobre él colgaron a un hombre. Entonces digo, no. Ahora sí que mi historia terminó de acabarse. Para colmo de males, en vez de ser de bien, me están usando para mal. Están causándole dolor a alguien y lo están haciendo sobre mí. Yo no quise hacer esto. Yo tenía otro sueño, otros propósitos. Y contendí a ese árbol hasta que escuchó las palabras de aquel hombre decir, consumado es. Y empezó a preguntar,
qué significaban aquellas palabras de aquel hombre al cual había llevado sobre sus hombros, cargado sobre sí, para su historia ya finalmente tan sombría. Y pasaron 3 días sobre aquella oscura cúspide de esa cumbre en la que no había respuesta, solo desolación, solo tristeza. Pero de pronto, de un momento a otro, los cimientos donde estaba plantado aquel árbol comenzaron a estremecerse y comenzó a temblar la tierra y comenzó a oírse un rumor de que la gente estaba resucitando, volviendo de la muerte, que en el templo se había rasgado el velo. Empezó a escucharse un rumor de que aquel hombre que había sido puesto sobre él había resucitado. Escúchame. Entonces aquel entendió que nunca dejaría su sueño y su propósito de alcanzar a la humanidad, sino que siempre ese madero, por los siglos de los siglos, daría cobijo, daría protección, daría bienestar, daría amor, daría salvación. ¿Tú me estás escuchando? Ponte sobre tus pies ahí donde estás. Escúchame, puede que la gente hoy te mire con simpleza. Puede que la gente hoy piense que nada bueno va a poder salir de ti, como de mi maestro cuando dijeron: mira, ahí viene Jesús de Galilea. Ah, hombre, me hubiera dicho de Jerusalén, me hubiera dicho de otro, pero de Galilea, qué bueno puede salir de Galilea. Y escúchame, muchos quizás de esta iglesia han tenido esa expresión: ah, ¿qué va a salir de esa iglesia? Pero te puedo decir de parte de Dios que será tan asombroso lo que Dios hará a través de este ministerio. Amén. Que lo que hemos vivido hasta ahora no es ni la sombra de lo venidero. ¿Tú me estás escuchando? Pero ¿sabes qué necesitamos? Gente que le crea a Dios. Gente que pueda convertirse en el rey de los burros. No importa que te digan ni por qué, no importa. Voy a cargar al rey de reyes y señor de señores. Voy a permitir que sus promesas se cumplan. ¿Tú me estás escuchando? Eres un propósito de Dios. Tienes una asignación, tienes una designación, y ello te involucra con el cumplimiento de las promesas de Dios. No importa lo que tus ojos ahora estén viendo, y no importa lo que tu realidad te esté contando. Solo presta atención en el momento justo en que la palabra llegue a tu vida y te diga: el maestro te manda a decir. Y hay muchos aquí a los que Dios les está diciendo en esta mañana: el maestro te manda a decir. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale las gracias.